Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Las multas. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 293,000 personas. Esperemos que ahora con las fiestas de fin de año la gente tome sus precauciones para no tener otra ola de COVID-19 que traiga como consecuencia más fallecimientos. Vamos a empezar el programa de hoy. Las multas. En la actualidad, estamos escuchando en las noticias a los políticos hablar sobre la sucesión presidencial de 2024. Muchos de ellos ya están haciendo campañas en revistas, Twitter, viajando por todo el país. Otros de ellos hablando sobre qué partido los va a lanzar a la presidencia de 2024. Estamos en 2021, a mitad de sexenio, pero pareciera que es el tema que más importa en la actualidad mexicana, la sucesión presidencial de 2024. El Ejecutivo lanzó su revocación de mandato, que en la publicidad política le han denominado la ratificación de mandato, donde busca que la gente vote por su permanencia otros 3 años. Donde es confuso este planteamiento, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 83, establece lo siguiente: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre, durará en él 6 años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Por lo que el ejercicio de revocación de mandato pareciera más una campaña política, pero lo que los ciudadanos necesitan, los ciudadanos comunes, son buenos resultados por parte de su presidente, por el que votaron 6 años para que por medio de su administración lo pudiera lograr. ¿Por qué les comento esta idea política? ¿Qué relación tiene con las multas? Me pareció un buen ejemplo para que si las multas se pudieran aplicar al Poder Ejecutivo por parte de los ciudadanos comunes, les pusiéramos muchas multas al Poder Ejecutivo. Sé que el concepto que se maneja con una revocación de mandato es un ejercicio de democracia, pero la democracia no solo es ir a votar por tus gobernantes, o en este caso ratificarlos o revocarlos. La democracia es estar en constante diálogo con tus gobernantes para lograr solucionar los problemas sociales del país. En semanas pasadas, el Ejecutivo por primera vez reconoció el desabasto de medicinas, donde los medios de comunicación llevan 3 años denunciando. Es ahí donde debería existir democracia, en lograr tener una comunicación directa con nuestros gobernantes para no esperar 3 años para que nos den la razón a los ciudadanos comunes. En el caso de la Secretaría de Salud, si pudiéramos poner multas por parte de los ciudadanos a la Secretaría de Salud, esta ya que llevaría muchas multas por no establecer un programa para abastecer correctamente las medicinas en todo el país. Pero así no funciona el Estado de Derecho. Recordemos que se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo va a ser el encargado de verificar que se cumplan las leyes, de lo contrario va a imponer multas a los ciudadanos comunes. El legislativo va a crear leyes y establecerá las multas por no obedecer las leyes. El judicial dirimirá controversias entre multas que establece el Estado y que los ciudadanos a pie no reconocen. Aquí es muy importante que los diputados, nuestros representantes y los senadores representantes de los estados establecieran multas que no fueran irreales, ya que a veces son de miles de pesos o millones de pesos, donde el Poder Ejecutivo tiene el derecho de cobrarlas si no se cumple correctamente la ley, por lo que los ciudadanos comunes podrían poner un medio de defensa por lo menos en el área fiscal. Las multas, el Estado las crea para que se puedan cumplir las leyes, pero estas leyes no son claras, por lo que el ciudadano común a veces no las cumple, no porque no quiera, sino porque no les entiende. Regresando a las ideas que les comentaba al principio, en la actualidad el ciudadano común no puede multar a las autoridades por no desarrollar bien su trabajo. Lo máximo es alguna observación en un buzón de quejas, donde eso y nada es lo mismo.
Pero, ¿por qué el Estado tiene potestad de cobrar tantas multas? La tiene porque fue creado para tener una paz social, y eso lo lleva a cabo por medio de multas por no cumplir sus leyes. En la actualidad, muchas leyes necesitan ser mejoradas para que éstas vayan conforme a derechos humanos, además de que sean claras para cualquier ciudadano común. Ya que se pueda lograr esto, se necesitan reformar la Ley de Educación Pública para establecer programas de educación jurídica para los alumnos de secundaria y preparatoria, para que antes de iniciar la universidad tengan conocimiento sobre qué es un Estado de Derecho, cómo es su división, pero sobre todo la gran importancia de tener leyes claras y fáciles de cumplir por parte de los ciudadanos comunes. Si se tuviera lo anterior, no se necesitaría multas, o si existieran deberían ser de poca cuantía. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, las multas. Me acuerdo, una vez que tomé un diplomado empresarial nos hablaron de todo menos de las multas. En esa ocasión, mis compañeros y compañeras ya llevaban sus negocios en mente y otros ya los habían empezado, pero tomaron el diplomado para hacer crecer sus negocios. Nos hablaron sobre la mercadotecnia, sobre las finanzas, la contabilidad, los financiamientos, pero no de las multas. Las grandes empresas nunca hablan de ellas, tampoco el gobierno es muy abierto al anunciar tantas multas que hay en las leyes. Pero la realidad es que todas las leyes tienen multas, en donde en el mundo de las multas las dividen en multas fiscales para los impuestos y multas administrativas para las demás ramas del derecho. Así que las multas están incluidas en todas las leyes, en donde aprendes que están vigentes hasta que tienes la mala suerte de no estudiar un ordenamiento jurídico y por lo tanto el Estado te las cobra. En el área fiscal es muy delicado el tema de las multas, ya que en la actualidad, con la modernización del área fiscal, en la recaudación fiscal, las autoridades, con solo dar un F1 a sus computadoras, verifican quién no ha presentado sus declaraciones, por lo que, siguiendo las reglas del Código Fiscal de la Federación en términos de plazos para presentar en tiempo estas declaraciones, y por lo tanto, por no haberlas presentado en tiempo, establecen multas fiscales por incumplimiento de presentación de declaraciones. En el Código Fiscal de la Federación, a partir del artículo 70, establece lo siguiente. Artículo 70. La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. De ese artículo 70 al 115 del Código Fiscal de la Federación establece lo relativo a las multas y elabora reglas para la cuantía de cobro, donde establece mínimos y máximos para su cobro. Uno de los artículos que beneficia al contribuyente es el 73, que menciona: artículo 73. No se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se hayan incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Me parece muy relevante en el área fiscal porque establece una ayuda para los contribuyentes y de esta manera evitar las multas que siempre son muy elevadas. Esta excepción de multas solo se puede hacer valer por medio de recursos de defensa fiscal, es decir, que si un contribuyente es multado, pero presentó su declaración, por ejemplo, antes de ser detectada por la autoridad fiscal, este puede interponer un recurso de revocación o juicio de nulidad para hacer valer el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Es muy importante que como contribuyente tengamos siempre una guía de obligaciones fiscales, que la puedes encontrar en tu constancia de obligaciones en la página del SAT, en donde se establece qué obligaciones mensuales y anuales tienes de acuerdo a tu régimen fiscal para evitar las multas.
En las multas administrativas no se tiene el mismo trato que las fiscales en lo relativo a la aplicación del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, ya que este solo se aplica al área fiscal. Las multas administrativas pueden ser, por ejemplo, las que impone el SAT, pero solo en lo referente a la ley de lavado de dinero, ya que esta ley es administrativa. Las que impone la Secretaría de Trabajo, la Profeco, el INPI, Indautor, la Comisión del Agua y Profepa. Como empresario, se tiene que tener en cuenta que las multas van a estar en muchas leyes, como son las del INPI, Indautor, en donde les va a dar la potestad a estas autoridades que, si no se cumple correctamente la ley, pueden imponer una multa. Vamos a ver un ejemplo ahora en el área de derechos de autor. La nota que les traigo dice así: la Suprema Corte de Justicia de México falló este jueves que la empresa X indemnice a un actor mexicano por haber utilizado su imagen sin su consentimiento para la campaña de 2011 de una marca de whisky. La primera sala del Alto Tribunal consideró que es constitucional fijar una indemnización por daños y perjuicios de al menos el 40% del precio de la venta del citado whisky. El actor presentó en 2013 una demanda por haber aparecido en septiembre y octubre de 2011 en 22 comerciales televisivos de la marca de whisky sin haberlo autorizado ni haber recibido ningún pago a cambio. El reconocido actor exigió al fabricante de whisky una indemnización de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor. En 2019, un juez falló que la compañía debía pagarle el 40% de las ventas derivadas de esa publicidad, algo que la empresa de licores recurrió hasta llegar a la Suprema Corte. En la Ley de Derechos de Autor que menciona esta noticia, se establece que el artículo 216 bis menciona lo siguiente: la reparación del daño material y o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original, ni cualquier tipo de servicios que impliquen la violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley de Derechos de Autor. En este caso podemos ver que como empresario, además de observar las multas fiscales, también hay que observar las multas de derechos de autor que pueden ser derivadas, en este caso, del Departamento de Mercadotecnia, que muchas veces, al no tener una relación con el departamento jurídico y consultar sus campañas antes de ser lanzadas al público, pueden derivar en multas para la empresa. En este caso, además de las multas que se establecen en la sentencia, se establece por parte del juzgador una indemnización del 40% de las ventas por la publicidad del producto usando las imágenes sin permiso. En el caso de la Ley de Derechos de Autor, las multas vienen establecidas en los artículos 229 al 236. Como vimos, las multas están en todas las leyes y es muy fácil caer en las hipótesis normativas para que el Estado las cobre, porque esto es así porque son difíciles de entender. Por eso es muy recomendable que, si tienes un negocio, verifiques cada año que las leyes que estás tratando de cumplir vayan de acuerdo a ese año, es decir, que estén vigentes, porque las leyes cambian cada año. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre las multas. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio o en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.